es el Estado. Ustedes están viendo ahora con esta pandemia, es el Estado el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que irnos, hacer la cuarentena. Entonces, esta materia se enfoca a que nosotros entendamos de dónde viene este Estado, porque no fue de la noche a la mañana que nosotros seguimos estas ideas del Estado. No sé si ahora permito acá. Yo voy a ir, yo porque no quiero que se Mira, trate. Sí, pará, ahí alguien decime. dijo que tiene un ejemplo. Si quiere leerlo, Dale. no sé quién lo dijo, que active el micrófono y lo diga y nosotros Yo, vamos viendo. Celeste. Celeste. Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver si está bien, si lo entendí bien. Yo puse que el problema singular era la falta de problema para salud. No se te escuchó, Cele. No se escucha. Sí, se corta. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Bien. ¿No se escuchó nada del principio? No se escuchó. Bien. Yo puse que el problema singular es la falta de oxígeno en un solo hospital. Después el problema particular ya sería la falta de oxígeno en otras instituciones de salud y el problema general, la falta de oxígeno en todas las instituciones del país. Después la acumulación de organizaciones, puse que periodistas informan de la escasez del oxígeno en países de ingresos medios y muchos. Puse que la OMS estimó que más de 500.000 de personas en estos países necesitan 1,2 millones de botellas de oxígeno al día. Y en principio de leyes y reglas, puse que los ministerios de Salud y Desarrollo Productivo de la Nación firman una resolución conjunta para que se congelen los precios del oxígeno medicinal por 90 días. No sé si está bien. En el espacio general siempre son quien determina al otro espacio. O sea, vos me estás planteando en el espacio general con el problema todavía. Vos en el espacio general tenés que ubicar, o sea, la falta de oxígeno, por ejemplo, porque el Estado no tiene presupuesto suficiente para adquirirlo, o porque todo este problema de la pandemia, el Estado no lo consigue. O sea, está bien como lo pusiste, pero siempre plantea que el Estado no lo brinda. Y eso es lo que determina que en los otros espacios no haya oxígeno. Ah, bien. O sea que el problema general sería que el Estado no brinda el oxígeno, que no lo puede conseguir, y el resto ya sí la falta de oxígeno en otras instituciones. Sí, o sea, ustedes siempre ubican el problema en sí, donde inició todo en el singular, cuando se agrandó todo en el particular y en el general el responsable, que siempre el responsable, ya sea por ineficiencia o porque por escasez o porque no puede, el Estado que está, puede ser la municipalidad, la provincia o la nación. Roxana, por favor, ¿podés apagar tu cámara así no se tilda tanto y los compañeros también pueden escuchar? Gracias. Gracias. ¿Podemos pasar a otro tema entonces? Bueno, yo había preparado Sí, yo porque. quería, perdón. Perdón, dale, seguí, Ro. No, que después lo del cuadro castellano, si bien ahora parece un quilombete, como quien dice, más adelante, después cuando casi al final de la materia se vea todo lo que es el concepto salud-enfermedad,
van a ver otros conceptos y ahí si vuelven después para atrás otra vez al cuadro castellano lo van a entender un poquito mejor. Así que no se desesperen, que al final de la materia lo van a terminar de entender y les va a resultar más fácil. Nacho, Sí. una consulta, porque yo me quedé en la parte de flujos, era la varicela. Sí, el flujo de hecho es el problema, es Claro. básicamente lo mismo que el singular. Y en el plano de principios y leyes, Principio y leyes sería las medidas que toma el plano general. perfecto, las medidas que toma el plano general. Y en las acumulaciones, Y esos serían quienes llevan adelante esas medidas. O sea, perfecto. Sí, te escucho. continuamos con otro tema entonces. Gracias. Sí, gracias. Bueno, yo había preparado acá, le querías mostrar. ¿Se ve la pantalla del campus? Sí, Blanca. Bien. Sí, debajo de la actividad de castellano, si siguen bajando, va a haber un librito. En esta materia siempre van a aparecer así. Dentro de ese librito van a haber 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Esta se cuenta como hojas. Son 5 tareas. Y acá los profesores suelen agregar después también las clases. Les aviso porque a mí me ha pasado de que yo ya había visto esta pantalla y después ellos agregan acá abajo o por acá abajo, agregan clases. Entonces siempre es importante que miren el campus una vez al día o una vez cada 2 días, pero lo miren para ver qué cambios hicieron los profesores. Bueno, después, esta es la actividad número 1, el Estado moderno. Este es el video, este que está acá arriba, que no tiene imagen, es es un texto que puso la profesora Cherbo, que no dice más que lo mismo que dice el video que ella hizo acá. Este texto acompaña a este video. Dicen las dos cosas con diferentes palabras, es una forma de que si no lo entendieron por un lado, lo pueden abordar por el texto. Yo lo que tengo preparado el año pasado, porque es un video que nos dieron a nosotros, yo había copiado este video en un PDF, o sea, yo copié en texto lo que ella dijo, yo después se lo voy a pasar a ustedes, y le voy a pasar el audio de este video. ¿Para qué? Para que se lo pasen a los compañeros que no tienen internet, o que mirar este video de YouTube y todos los videos de YouTube que ellos suben, le consume datos. Yo tengo todos esos videos pasados en texto y en audio, para que puedan acompañar en el audio la lectura, porque a mí particularmente escuchar se me hace más fácil si puedo leer lo que ellos están diciendo, por eso lo pasé a texto. A mí se me hizo mucho más fácil y aparte lo quería compartir con los compañeros que no tenían internet. No sé si entendieron esta parte de lo que quise decir con los videos y los PDF, y si les sirve. Buenísimo, buenísimo. Sí, perfecto. Bueno, yo después voy a cerrar el grupo de SEA y de primero para poder pasar todos los documentos y que quede claro, porque por ahí empiezan a hablar de otra cosa y se pierden los textos. Lo voy a dejar cerrado como para que todos puedan mirar ese material. A mí me parece importante porque, vuelvo a decir, mirar un video de YouTube consume muchos datos y no todos tenemos esos datos, entonces tener el video en un audio y en un texto, en un PDF, para mí va a ser mucho más fácil que uno entienda, porque escucha el audio y va leyendo lo que ese audio dice. Bueno, en este video es re importante. Este video, mírenlo siempre, si pueden mirarlo 1 o 2 veces, la profesora hace un resumen de lo que es la primera parte de la materia. Como les dije antes, ella dice el Estado. Yo cuando empecé a estudiar la materia dije, ¿qué tiene que ver el Estado con salud? Si el Estado está para otra cosa, pero en realidad, y lo sabemos ahora con esta pandemia, el Estado tiene que ver con todo. Sin Estado, ¿Puedo hacer nosotros... una consulta? Dale.
Sí, sí, decila. Te hago una consulta. Después de mirar este video, hay que armar un glosario. En ese glosario nos pedía también que ubiquemos la línea del tiempo. ¿Va de acuerdo al siglo o a los años la línea que tendríamos que armar? Mirá, yo cuando a mí me tocó hacer esa actividad el año pasado, no hice más que hacer la línea de tiempo que ella hace en este video. Porque es una forma, porque como te decía antes, una cosa es mirarlo, es como biología. Una cosa es mirar lo que es, cómo funciona el sistema cardíaco y otra cosa es hacerlo en dibujo. Por ahí cuando vos lo estás escribiendo, es como que te ayuda también a estudiarlo. Entonces, hacerte esa línea de tiempo no es más que hacer lo que ella dice en el video. Si ustedes ven el video atrás, ella tiene una línea de tiempo. Es esta línea de tiempo que ellas pide que ustedes hagan, que es la que yo hice. Y haciendo esa línea de tiempo, a mí me ayudó a entender dónde se posicionaba cada cosa que ella decía. Marx, los contractualistas, la revolución industrial. No sé si me explico. Hay Yo lo hice cosas por que eso, se llevan, divide en antes, digamos, antes de Cristo, digamos, después media y después la actual. sí, pero esa es la línea como general, digamos. Después, si vos te vas fijando en el video donde ella habla bien de lo que es el Estado, por ejemplo, habla mucho de los contractualistas. Los contractualistas no están en un solo siglo y lo que ellos proponen lleva consecuencias, entre ellos la Revolución Francesa. Entonces, para que vos te orientes, tenés que poner, por ejemplo, la Revolución Francesa, en qué año fue, y los contractualistas de qué lado y de qué otro lado están, y de qué lado está Marx o Weber. A eso nos referimos. O sea, siempre un hecho lleva a otro hecho. Entonces vos tenés que más o menos saber desde dónde viene y hacia dónde va. No sé si fui clara. Tienen que saber, o sea, yo le digo, más allá de las fechas, lo importante es que sepa lo que plantea cada autor. Es bueno saber más o menos dónde se ubica, porque lo que dijeron los contractualistas derivó a la Revolución Francesa, porque si ustedes ven la línea histórica que está ahí, en el siglo XVI, inicia lo que hoy conocemos como Estado-Nación. Pero en realidad ahí no empezó el Estado. La monarquía desapareció en la Revolución Francesa. No sé si escucharon alguna vez la toma de la Bastilla, que le cortaron la cabeza a los reyes, todo eso, con Napoleón. Bueno, ahí es donde inició realmente lo que hoy conocemos el Estado. Pero antes ¿Te puedo hacer estuvieron una los consulta? contractualistas. Sí, ¿Ahí es cuando empezó la burguesía o nada que ver? sí, No, la burguesía. sí empezó ahí más o menos, porque antes del siglo XVI, o sea, hablando de ahí, estaban los señores feudales. Y lo que fue la revolución esa fue una revolución burguesa, porque eran los burgueses, y ahí comenzó, digamos, la burguesía y el capitalismo. En el siglo XVI, que estamos en lo que es el mercantilismo, la sociedad de esa, es como que ya no daba más los feudales. Se producía, pero se quedaban todo ellos. Ellos no avanzaban. Y entonces eso derivó a lo que los contractualistas, los burgueses se levantaron y comenzó lo que fue la burguesía y lo que es el capitalismo. Bien, chicos, voy a seguir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo sigo. Ahora les quería mostrar, bueno, que este era el texto que yo hice, que es todo lo que la profesora dice en el video. Yo lo pasé a texto porque a mí particularmente me es más fácil ir leyendo lo que el otro está diciendo. Entonces me pasé todo a texto
y la mayoría de las preguntas las respondí porque pasé todo a texto y lo único que hice fue copiar y pegar. Pero bueno, vamos, yo acá preparé también, fui haciendo una por una las preguntas que ustedes tenían. Acá. ¿Cuál es el aporte más importante de Maquiavelo? Bueno, no sé si alguien estuvo leyendo, porque yo vi que no, que solamente llegaron hasta acá, hasta lo que es el Estado. Bueno, Yo Maquiavelo, puse dale, decime. Sí, dame un segundito que lo tengo anotado, que vi a ver si estoy errada, algo de que él separa la política y la moral, ¿puede ser? Sí, lo que dice Sí, la profe en el perfecto. video. Tal cual, esa es Ahora, la idea, esa es la idea. ¿entienden a qué se refiere? El control ideológico. Claro, porque en ese entonces, o sea, la religión era como la que daba, la religión y la política como que daban las mismas órdenes, o mejor dicho, la política estaba muy dominada por lo que era la religión. Entonces, el gobernante como que pedía siempre permiso a la religión para gobernar. Entonces, Maquiavelo lo que propone es la separación. Maquiavelo lo que dice que lo que intenta la religión es gobernar las grandes masas y así le quitaba poder al gobernante en sí. Entonces, él propone esta separación, que es lo que pasa en la vida real o en la vida actual, mejor dicho. O sea, nosotros tenemos un presidente y dentro de nuestro país tenemos diversas religiones. Y no importa qué religión tengamos nosotros o si somos ateos, pero nosotros tenemos un presidente que es el que nos gobierna. No sé si se me explica ahí. Sí, sí. Maquiavelo, sí, o sea, Maquiavelo separa lo que es la religión del Estado. Lo vieron el año pasado con el tema del aborto, que va atado de la moral de algunos, si bien puede estar a favor o en contra, mucha gente lo ata a lo que es su religión y no piensan en que el Estado somos todos, no solamente su religión. Eso quiere separar Maquiavelo, pero igual Maquiavelo, no sé si leyeron en algún momento el libro de él, El Príncipe. Él toma lo que es la gente trabajadora y quiere que o sea, una sola persona domina a todos. O sea, si bien su aporte fue importante, también tiene una idea medio perversa, digamos, que quiere que todos vayan bajo las órdenes de uno y piensen como él, algo así. Él lo que propone, o sea, en el libro, si leyeron El Príncipe, eh, agarra y enseña a persuadir personas. Ese era Maquiavelo. Bien, yo lo que quería aportar de Maquiavelo fue lo que dije en el examen final. Cuando empecé a hablar de Maquiavelo, yo le dije que Maquiavelo fue uno de los primeros filósofos que empezó que la idea principal fue que no existe el interés común, que solamente existe el interés del príncipe, que todos en esa época pensaban que en realidad había un interés general, y en realidad en esa época había un interés que solamente se hacía lo que el príncipe decía porque era un enviado de Dios. Entonces él empezó a poner en tela de juicio y decir que en realidad no existe el interés general. El príncipe no está velando por los derechos de todos, está velando por el interés propio, y para hacer eso hace lo que Nacho dice. Está bueno, entre tantas cosas, usa la religión. ¿Por qué? Porque dice que el rey es rey porque es una voluntad divina. ¿Cómo vamos a dudar de algo que es divino? Fue una de las tantas cosas que Maquiavelo aportó. Fue lo único que le dije en el examen para pasar por Maquiavelo. Maquiavelo fue uno de los primeros que dijo que no existe el interés general, sino que existe el interés del príncipe.
No sé si con eso ese fue uno de los aportes más importantes de Maquiavelo. Sí, yo también lo agregué a eso, la misma pregunta. Sí, eso está, es una forma de empezar, como mostró acá la línea histórica que hizo la profe en el video, empezamos por acá. En la Edad Media, en los príncipes, en la monarquía absoluta, empezamos acá con Maquiavelo y su idea, que fue una idea que, ¿cómo vamos a poner en duda lo que el príncipe dice o lo que el príncipe hace? Fue uno de los primeros filósofos que dijo, no, esperen, no estamos haciendo, esto no es un interés general, estamos haciendo lo que hacemos porque es un interés propio del príncipe. Fue uno de los primeros que acá puso en tela de juicio ese pensamiento que giraba todo en la religión. No sé si fui clara. Sí. Sí. Bueno, después tenían otra pregunta. ¿Qué tienen en común y qué de diferente Hobbes, Locke y Rousseau? Bien, lo que tienen en común es que los tres son contractualistas. ¿Qué es el contractualismo? Es la doctrina que explica el surgimiento de la sociedad y la legitimación del Estado a través de un pacto. O sea que es un contrato entre el individuo y un Estado. Ahora, los tres tienen si bien tienen eso en común, los tres, a mí se me hizo mucho más fácil estudiarlo por el modelo político que ellos apoyaban. Hobbes apoyaba la monarquía absoluta. Locke apoyaba la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria la seguimos viendo ahora en Inglaterra, como para que se den una idea. Es un monarca y aparte también tienen un parlamento. El monarca ahora dicen que está de figurita, pero también se hace lo que dice el monarca, o por lo menos influye en las decisiones parlamentarias, porque es la imagen del país. Y después Rousseau es la democracia. Creo que es importantísimo que sepan la diferencia entre la monarquía absoluta, la monarquía parlamentaria y la democracia, porque son tres formas de gobernar diferentes. Entonces, se le va a hacer mucho más fácil saber lo que es el contractualismo para estos tres contractualistas, porque son tres tipos de contratos diferentes. No sé si... Perdón, si... ¿podés La absoluta, ¿podrías repetir la absoluta? Bien. Les decía que para mí estudiar este tema acá a mí se me hizo muchísimo más fácil ver qué tipo de monarquía o gobierno o Estado defendía cada uno. Hobbes es la monarquía absoluta, Locke la monarquía parlamentaria y Rousseau la democracia. Para eso tienen que tener bien separado ustedes los conceptos, qué es una monarquía absoluta, qué es una monarquía parlamentaria y qué es la democracia, qué es un gobierno democrático. La monarquía parlamentaria la vemos nosotros ahora, hoy por hoy, en lo que es Inglaterra. Ellos siguen teniendo reyes y siguen teniendo un parlamento, que van de la mano. Aunque digan que el rey está de figurita, el rey, ahí la reina Isabel, toma todavía muchas decisiones que influyen en el parlamento. Bien, yo acá, esto después yo se lo voy a pasar a los grupos. Hobbes dice que el hombre en estado de naturaleza es malo. Locke dice que el hombre en estado de naturaleza es bueno. Y Rousseau dice que el hombre en estado de naturaleza no es bueno ni malo. Después se desarrolla el punto de cada uno. Pero lo que sí tienen que saber es que los tres son contractualistas. Tiene que haber un Estado y un individuo que acepte el pacto, que haya un pacto. Los profesores hacen mención que en ese pacto se aseguran la seguridad, la vivienda y la vida. En estos tres está eso. Eso es lo que es el contractualismo, es ese pacto. Ahora, yo había separado Hobbes. Hobbes dice que todos los individuos ceden parte de su libertad a cambio de que el Estado le garantice la vida, la seguridad y la propiedad. En palabras de Hobbes, los súbditos ceden a una persona o institución que puedan reducir todas sus voluntades a una sola voluntad, la del leviatán, que sería la del rey. Tiene carácter absolutista, como también aclara Hobbes. Puede utilizar la fortaleza y todos los medios como los fuere oportuno
oportuno para asegurar la paz y la defensa. Esa es la monarquía absoluta. Se hace lo que se dice el rey, pero a cambio ellos ceden, ellos le son fieles a ese rey a cambio de ¿qué? De la vida, la seguridad y la propiedad. Eso lo van a ver, lo vimos en lo que es la Edad Media. No sé si vieron o leyeron que en la Edad Media se trabajaba por un pedazo de tierra que no era de las personas, sino que lo que se hacía en esa tierra se le pagaba a la corona. Por los vasallos, ¿no? Claro, esa acá se ve. Bueno, después Luke dice que el contrato se estipula entre individuos y el gobierno se debe respetar la letra del acuerdo. Luke dice, son muy parecidos, por eso llega a la confusión, pero ustedes tienen que tener en cuenta el modelo político que cada uno apoyaba y lo que cada uno decía del hombre. Esto le tiene que quedar claro. Sí, Nacho. Luke, la única diferencia entre Hobbes y Luke es que Hobbes es absolutista, así como dijo, y Luke dice que el Estado tiene que brindar la seguridad, la vida y la propiedad, pero que el Estado no tiene que intervenir en la economía, en el comercio de las personas. Ahí está la diferencia. Hobbes dice que sí interviene y Luke no. Para agregar, Luke también dice que el hombre no puede reabastecerse por sí solo. Entonces ahí es donde nacen los contratos individuales. Bien, esas dos cosas que dijeron los chicos está acá en el texto que yo puse. Yo este texto se lo voy a pasar, pero le vuelvo a decir, es el mismo texto que dicen los videos. Todas las preguntas que hicieron los profes son los videos de YouTube que subieron ellos. Inclusive el de la profesora Cherro. Bien. Esa es la idea general entre estos tres contractualistas. O sea que pasamos primero a la idea de Maquiavelo, que fue el que puso en tela de juicio que no había un interés general, sino que había un interés propio del príncipe. Después, a esta idea de Maquiavelo, que fue la primera en la línea histórica, siguieron estos tres contractualistas que ya hablaban de un Estado. Hablaban de alguien al quien, acá Maquiavelo, perdón, no habla de un Estado, está hablando en que tiene que separar la religión, que hay un interés propio del príncipe, y todos esos pensamientos en esta época llevan a que estas personas también tomen ese pensamiento y ahora hablen de contratos entre individuos y un Estado, que no lo llamaban Estado porque había monarquía y gobiernos en la época de Rousseau. Bien, no sé si tienen dudas con esos tres contractualistas. Rousseau, bueno, le agrego algo a Rousseau. Dale. Rousseau, bueno, dicen que es democrático, él cree que nosotros tenemos que elegir nuestro gobernante y a su vez él dice que las leyes las tienen que seleccionar el pueblo. Si el pueblo no está a favor de las leyes, se tiene que dar de baja. Eso es importante que sepan también de Rousseau. Nacho, Bueno. se me cortó. ¿Puedes repetir? Rousseau lo que te dice es que las leyes tienen que estar a favor del pueblo. Si el pueblo no está a favor de las leyes, se tienen que dar de baja. Y bueno, después vieron que están los contractualistas y ahí llegamos a lo que hablábamos antes de la Revolución Francesa. Gracias. Sería cuando dice toda ley que el pueblo no ratifica es nula y no es ley, digamos. Exactamente, Sí, eso mismo. esta parte. Bien, no sé si entienden cómo lo queremos llevar para que ustedes no se pierdan, porque se pierden en la materia. Es
acomodarlo en la línea, que es lo que quiere mostrar la cátedra. La cátedra quiere llevarnos a dónde se inició la idea de Estado, que es en definitiva, como dije antes, el que toma todas las decisiones en la atención de la salud y la enfermedad. Por eso hacen hincapié, o no hincapié, pero sí iniciamos por Maquiavelo, por Hobbes, Locke, Rousseau, vamos a seguir por Marx, Weber. Todas estas ideas llevaron a lo que es hoy el Estado. Por eso la materia empieza por ahí. No sé si ayudamos a diciéndole eso, ¿no? El tema es así, o sea, para entender cómo cada gobierno aborda el tema de la salud, como decía Blanca hoy, todo hoy es política. O sea, nosotros hoy, para ir a algo simple, hoy nosotros estamos estudiando en una universidad pública porque hubo en su momento una política de educación pública. Con la salud pasa lo mismo, pero para analizar y entender cada situación de nuestras vidas, que queramos o no, nos guste o no, la política tiene que ver con todo. Por eso hay que entender de dónde nace el Estado y cómo fue a través del tiempo el pueblo ganando los derechos. No sé si me expliqué. Porque para que el pueblo tenga hoy distintos derechos es porque el pueblo luchó a través de la historia y fue cambiando y modificando todo lo que era la política de Estado. Ahí con Bien. Marx van a entender un poco más esto ahora. Vieron que justamente en la línea histórica le hablaba de lo que fue el feudalismo, vino lo que fue la burguesía, que empezó, derivó a la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, una revolución política, y ahí comenzamos con lo que conocemos como capitalismo en ese momento. Si entendieron hasta acá, continuamos con Weber y Marx. Sí. Sí, Bueno, bien, esa era la idea nuestra, era ubicarlos, ayudarles a ubicarse en por qué empezamos por Maquiavelo, por los contractualistas, porque por ahí todo esto es nuevo para muchos y no sabemos para qué lo estamos estudiando y no sabemos cómo arrancar el tema. Por eso hacemos hincapié en que entiendan que la materia quiere hacernos entender la formación de la idea de Estado, de dónde viene, por qué viene la idea de Estado y por qué fue cambiando también. Eso lo van a ver cuando vean modos de producción. Ahora por lo pronto le están haciendo ver las ideas de Estado. En la segunda unidad la materia se va a ir para modos de producción, que no es más que volver a lo que ya vimos, nada más que van a hablar de modo de producción según la época. Pero bueno. La otra pregunta era, ¿qué sería? Sí, decime, Nacho. No sé si ya vieron Marx. Una Yo consulta. lo tengo acá, pues. No lo desarrollamos todavía, pero nos lo dieron para leer. Bueno, yo Bueno, acá, dale, continúa vos y después le explicamos un poco Marx, lo que es modo de producción, el aparato ideológico, dale, todo eso. dale. Bueno, yo acá vi también que la pregunta era, ¿qué sería el Estado para estos autores? El Estado es el que garantiza la vida, la seguridad y la propiedad. Eso es lo mismo para los tres contractualistas. Una pregunta que ellos hacen es si hay derechos anteriores a la emergencia de Estado, es sí, hay derecho. ¿Qué advierte Marx respecto al Estado y qué es completamente nuevo? No sé si Nacho vos querés explicar la idea de Marx. Dale. Lo que tienen que saber de Marx, Nacho, pará, ¿querés dale. contestar bien mejor la pregunta? Bueno, acá Liliana la puso en el chat. Dice, tengo muchas dudas con la pregunta que dice, ¿hay derechos anteriores a la emergencia del Estado? Yo también tengo la misma duda. y yo también. Es una pregunta para pensar, o sea, ¿hay derechos? ¿Había derechos? ¿Qué derechos había? Eso, si le explicamos lo de Marx, por ahí lo entienden. Yo creo que no.
tal cual. Depende de cada uno como lo vea. Yo también puse que no. Digamos que el Yo Estado lo surgió por tomé, falta de derechos. perdón, pero yo lo tomé de una clase de Cherbo, de que es la profesora que hace los videos. En una clase ella dijo, sí, hay derechos, porque los derechos son estos, lo de la seguridad, la vida, estaban antes de que llegue el Estado en sí. Fue lo que ella dijo en una clase y está bueno que lo hablemos Sí, ahora sí. para que ustedes después lo puedan preguntar en una clase. Pero lo Por dijo eso Cherbo hice, en una clase. por eso hice la aclaración de qué derechos había. O sea, porque no es lo mismo los derechos que había en ese momento a los derechos que hubo después. O sea, haber derechos había, solamente tenías el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y a la propiedad privada, pero no eran para todos y no eran por igual. Después fueron cambiando. A lo mejor me expresé mal. Sí, depende de cómo se lea la pregunta también, pero si lo dice la profesora, siguen lo que dice ella. Sí, igualmente está bueno que esta duda esté así. Yo le digo lo que dijo la profesora Cherbo en una clase. Sí, como dijo Romina, ¿existió el derecho ante el Estado? Sí, porque tenían el derecho a la vida, tenían el derecho a la seguridad. La propiedad privada hasta ahí, porque la propiedad privada era para algunos. Pero me acuerdo bien que sí, yo también decía que no, porque para mí el derecho nació después de que nació el contrato entre el Estado y el individuo, pero no. Como bien aclaró Romina, existía ya el derecho. No era el derecho que conocemos ahora, pero existía. Yo había contestado que no y me acuerdo bien en esa clase porque un solo compañero respondió y Cherbo le dijo que sí, que estaba bien. Yo en el resumen que me hice del video también lo tenía, o sea, anoté que sí, justamente por eso que lo dice. Claro, Bueno, claro, o sea, el derecho existía, pero no era para todos iguales, a eso nos referimos. Por ejemplo, lo que dice Blanca de la propiedad privada, no era para todos. Por eso empieza ahí en lo que había dicho antes Nacho, con el tema de la revolución, de la burguesía, porque, o sea, solo algunos tenían derecho a una propiedad, no todos. Hoy, si bien por distintas situaciones económicas, pongámosle, no todos tenemos una casa propia, pero si bien tenemos todos el derecho a vivir en una casa. ¿Me explico? En aquel momento, o sea, vos tenías la casa que te la daba tu patrón, por así decirlo, pero no era tuya. Vos tenías el techo, tenías el derecho al techo, pero no era tuyo. Y por más que vos trabajaras toda tu vida, esa casa nunca iba a ser tuya. ¿Me entienden a lo que voy? O sea, Sí, derecho a un ahora yo te techo estoy entendiendo mejor. había. Perdón, no te Como que escuché. sería como si estás alquilando. Claro, una cosa así. O sea, nunca llegaba a ser propio. bueno, ¿alguien tiene una duda de lo que era esta pregunta que la compañera hacía? Porque les vuelvo a decir, cuando la corregimos en clase, yo era una de las que ponía que no existía el derecho porque para mí no existía. Pero sí existía el derecho de otra forma que nosotros nos conocimos, porque el derecho a la vida estaba. Claro. Ahora sí, Nacho, si querés empezar con Marx. Bueno, Marx, lo que tiene que ser de Marx es que te habla de las relaciones y el modo de producción. En lo que hablamos de las relaciones de producción, existe el que domina y el dominado. ¿Quién es el que domina? El Estado, el dueño de las cosas. Y el dominado serían los trabajadores. Están en lucha constante esta gente, siempre en una lucha. Esta lucha entre el dominado y el dominante es lo que termina cambiando el Estado.
Marx te dice que el Estado es un aparato ideológico. Si vemos otra vez la línea, como le marqué antes, hablamos de que estaba el feudalismo, se chocó lo que eran los feudales y la burguesía, que en ese momento los feudales eran los dominantes y la burguesía los dominados, y se generó el Estado con el capitalismo, que en ese momento inició el capitalismo. Por eso, los modos de producción. Los modos de producción están los medios de producción. Los medios de producción serían las maquinarias, la fábrica, todo eso. Los medios de producción son dueños siempre el Estado, en este caso, y después la burguesía empezaron a ser los empresarios y todo eso. Pero lo importante que tienen que saber de Marx es esto, que en las relaciones de ellos, el dominado y el dominante se enfrentan hasta que no da para más y se cambia la forma del Estado. ¿Y qué es el Estado? Un aparato ideológico. Si a alguno le quedó una duda de esto. Hasta que se forma el aparato ideológico, dijiste. Según Marx, el Estado es un aparato ideológico. Porque si vos ves, antes estaban los feudales, que es una ideología. Y pasamos a lo que fue el capitalismo, que es otra ideología. Y esto va en constante choque. Anteriormente al feudalismo estaba el esclavismo, hasta que el esclavismo no dio para más y pasamos a los feudales. Los feudales no dio para más y pasamos al capitalismo. Y así viene pasando desde hace siglos. Bien, en definitiva lo que Marx habla es una lucha de clases y siempre va a haber una clase dominante. Por eso muchos hoy por hoy defienden mucho, siguen defendiendo, aunque es una idea que para mi punto de vista se está cayendo, porque ya no es más una lucha entre clases y una domina, a mi punto de vista. Porque a mí me gustó mucho lo que dijo Weber, que es lo que comparto mucho más lo que dice Weber que lo que dice Marx. Weber hablaba no en sí de una lucha de clases, sino que Weber apuntaba más a un Estado, apuntaba a que hay un Estado que todo lo regula. Y Weber habla también de las formas que tiene de dominación. No sé si ustedes leyeron las 3 formas de dominación que tiene Weber. Sí, sí. A mí me gustó mucho lo que dijo Weber, porque para mí ya no estamos hablando de una guerra entre clases, sino que hay un Estado que todo lo regula. Y si ese Estado lo van a ver más adelante cuando vean Estado benefactor o Estado liberal, esos son los estados que lleva Weber. Van a ver que primero es más, en los textos que siguen en esta unidad, acá, Estado liberal y benefactor, es la idea en la que apunta Weber, porque Weber ya no apunta a un conflicto entre clases, sino que habla de la existencia de un Estado que tiene que existir sí o sí para que haya armonía entre estas clases. Pero ¿qué pasa? Hay un límite, lo van a ver cuando vean el Estado liberal y el Estado benefactor. El Estado liberal, en Argentina hubo Estado liberal, lo van a ver más adelante también, por eso es importante que acá aprendan bien qué es un Estado liberal y qué es un Estado benefactor, porque esto lo van a ver en las otras unidades de esta materia. Acá van a ver que primero hablamos de Maquiavelo, que fue una de las primeras ideas de un filósofo, ¿a qué llevó? Llevó la idea de los contractualistas, de estos 3 contractualistas que vimos antes. Por eso yo los quiero ayudar para que sigan la idea. Hablamos de Maquiavelo, que vino con esta idea de un interés individual y que no era un interés general. Derivó en estas 3 ideas de estos 3 contractualistas que hablaban de 3 estados, pero 3 estados diferentes. Esto llevó a que aparezca Marx y que Marx hable de intereses de clases sociales, que siempre va a haber una clase que domine a la otra, como dijo Nacho,
cuando era la época de que había esclavos, la clase que dominaba era el rey y había un esclavo que no tenía derecho a nada. Después viene solamente el derecho a la vida, como por eso es muy finito, tenía el derecho a la vida, pero porque le servía al rey. Bueno, y después después de Marx, que habla de lucha de clases, viene Weber a decir, no, no hay lucha de clases. Hay clases, pero hay un Estado que todo lo regula y tiene que ser necesario. Y esto viene después a esto que la materia va a dar. Yo lo relacioné así, chicos, y a mí me resultó así, y no quiere decir que sea la verdad. Por ahí uno lo agarra de otra forma y le es más fácil. Después de Weber, que empieza a hablar de un Estado, ahí aparecen dos tipos de Estados, Estado liberal y el Estado benefactor. Esto lo van a ver más adelante en Argentina, y hoy por hoy lo siguen viendo. Estados Unidos es un Estado liberal, y Argentina es un Estado más benefactor. Podremos estar de acuerdo cuál de los dos es mejor Estado. Eso no quiere decir que esté mal cualquier posición, pero lo que la materia quiere mostrar es que hay dos tipos de Estados. Viste que Weber también te habla del monopolio de la violencia que lo tiene el Estado. También critico un poco eso. Claro, Weber habla de los tres tipos de dominación, que yo lo estaba buscando acá. Él habla de los tres tipos de dominación: la tradicional, la racional y la carismática, que él habla de los tres tipos de dominación que tiene el Estado en sí. Pero no quiere, y él siempre dice, y hay una pregunta acá en la guía que me parece importante porque fue una pregunta que me acuerdo que todos teníamos dudas. Bueno, ¿cuál es el punto de partida de Weber y qué se diferencian con Marx? Eso que yo le había dicho. Weber apunta a diferencia de clases. ¿Está? Y Marx considera que el Estado, Marx considera que el Estado no existe por obra y voluntad Marx considera que el Estado no existe por obra y voluntad de la clase dominante, sino que al surgir como modelo material de la vida de los pobladores, adopta la forma de una voluntad dominante. Él dice que el Estado corresponde a la clase dominante. Eso es para Marx el Estado. El Estado no es otra cosa que la representación de la clase que domina. Y para Weber en una parte, perdón Blanca, en una parte también como que da a entender que Marx justifica el nacimiento del Estado o el Estado en sí a través de la lucha de clases. O sea, donde habla de que si hay reconciliación entre las clases, no hay Estado. Él considera que el Estado está porque hay diferencia de clases, porque hay luchas entre las clases. Si esa clase se reconcilia, no hay Estado. Cosa que nunca pasó y que no sigue pasando. Tal cual. Bueno, y para Weber esto es el Estado porque por la fuerza física, la coacción, pero no solamente por esto, porque hay una pregunta que no la estoy encontrando ahora, acá, ¿por qué se obedece al Estado? ¿Solo por la fuerza? No solamente por la fuerza. Nosotros no hacemos caso solamente a lo que dice el gobierno, porque van a venir alguien con una, qué sé yo, no va a venir la policía a meternos presos. Le hacemos caso porque nosotros les dimos ese derecho en este contrato que hicimos. Nosotros dijimos que ellos tienen ese derecho a decirnos también, por eso es la voluntad nuestra. No sé si me explico. Ellos no solamente tienen la fuerza para hacerlo, sino que nosotros de alguna forma, cuando permitimos que el Estado gobierne, también en ese, como dijeron antes los otros contractualistas, está en la letra chica de ese contrato. Nosotros tenemos que hacer caso porque para eso lo votamos. Pero bueno, después también viene eso de... Exacto. O sea, nosotros... Sí. Dale, Hola. Que, por ejemplo, nosotros, o sea, no podemos ir todos juntos, los 45 millones de argentinos,
a debatir en el Congreso. O sea, para eso nosotros tenemos nuestros representantes, nuestros diputados, nuestros legisladores, que llegaron ahí porque se hizo una elección. Entonces, nosotros le estamos cediendo a ellos, a los representantes, a los políticos, les estamos cediendo el poder de decidir por nosotros. Entonces, cuando uno obedece al Estado, no es solamente por capricho, sino porque se entiende que los políticos, los representantes, van a gobernar en pos y en beneficio de todos. Que no siempre es así, no siempre es así, pero bueno, la idea en sí de los diputados, de los legisladores, es ser representantes de cada uno de nosotros, los que estamos en la República Argentina. Ejemplo. Bien, chicos, no sé si ahí van entendiendo, mi interés era hacerle entender por qué la cátedra parte de Maquiavelo, pasa por los contractualistas, Maquiavelo, los contractualistas, después pasa a Marx, que Marx habla y le van a hacer leer un montón de textos, pero todos los textos que están leyendo de Marx van a llevar a lo mismo, lo hacen leer para que le quede claro cuál era la idea de Marx. Marx habla de intereses de clases sociales, porque vi que tienen un montón de texto para leer de Marx. Y después de Weber, que habla sobre los diferentes tipos de dominación, porque para Weber existe un Estado y tiene que existir un Estado para que no exista este conflicto de clases. Es un Estado que todo lo regula, pero ¿qué pasa? Cuando existe este tipo de Estado que es Weber, nace el Estado liberal y benefactor. El liberal es el que no se mete para nada, el que deja que el mercado funcione solo, el que no toma medidas porque el mercado regula todo. Creo que el liberal lo van a ver. Claro. Estados Unidos es un... Sí, Nacho, perdón. O podemos ver lo que fue el tema del alcohol en gel. O sea, subieron los precios por todos lados. Eso es un Estado liberal, el mercado, cuando regula todo el mercado. Está bien acá lo que un compañero dice, el neoliberalismo, porque es verdad, son ideas nuevas de un liberalismo viejo. Es el nuevo liberalismo. Blanca, te pregunto a vos, que vos sos la que estás en el campus, ¿ya le han subido los videitos que nosotros nos habían subido el año pasado, de esos de Educatina? ¿Te acordás? Sí, están acá, por eso, sí, por eso les mostraba, bueno, les decía que en esta primera parte, en actividad 1, tienen el texto de este video. No, digamos. eso sí, pero los otros videos, unos videos cortitos que Sí, había. sí, están acá, está bien, los contractualistas. De estos videos también tengo los audios y también tengo el texto, como para dárselo a compañeros que no tienen internet o no lo pueden mirar varias veces, porque a veces hay que escuchar varias veces o leer varias veces este texto como para sacar las ideas principales. Sí, están los videos, Romy, están acá. No, porque esos videos a mí en lo particular el año pasado me sirvieron un montón. Bueno, y al final habla del Estado Estado liberal y benefactor, que es el que estábamos hablando antes. Fíjense ustedes cómo llegamos a un Estado liberal y benefactor, o sea, cómo la cátedra armó todo esto para hablar desde una línea histórica de una Edad Media donde había un monarca, cómo alguien dijo, no, pará, no existe el interés general, sino que hacemos todo lo que dice el monarca. Después empezaron a hablar 3 contractualistas de no solamente un monarca, sino que de una forma de Estado. Y después cómo siguió Marx y cómo siguió Weber. Obviamente que acá, como decía Nacho, hay muchos factores que estuvieron en el medio, pero esta revolución y esta revolución no es más que estas ideas que nosotros vimos acá. Lo van a ver más que nada porque van a volver a repasar todo esto en la segunda unidad, pero de otro punto de vista. Acá están viendo las ideas, cómo nacieron las ideas y en qué contexto. Ahora en la segunda unidad los van a hacer volver a estos siglos, pero ahora no verlos en ideas, sino en verlo en modo de producción. ¿Qué significa el modo de producción? Van a ver cuál era la actividad económica que llevó a todo esto,
a todo este desencadenamiento, por eso hablan de revolución industrial, revolución francesa, porque ahora vamos a ver la actividad económica en la otra unidad. Les digo para que no se Perdón, Blanca. Nacho, ¿podés explicar de nuevo con tus palabras lo de coerción y consenso? ¿Cómo? No te entendí. Lo de coerción y consenso. ¿De qué? ¿Del Estado? ¿De Marx? Como no expliqué esa parte yo. Sí, ahí hablaba de coerción y consenso, hablaba Weber. Weber hablaba de un Estado que ejerce por coerción, pero no ejerce coerción solamente, estamos hablando de un Estado como el que estamos ahora nosotros viviendo. Ellos pueden ejercer ahora la coerción, vos podés ir caminando por la calle ahora y meterte preso porque no tenés el permiso para circular. Puede ejercer la coerción, ¿por qué? Porque es el Estado que nosotros les dimos un derecho, pero después el consenso está en que nosotros votamos para que ese Estado haga lo mejor para todos. Y entre eso está tomar esta decisión de decir, vos circulás, vos no. No sé si me explico. Lili, ¿entendiste? Creo que vos era la que preguntaba. Necesitaba por responder. Ese punto no me queda claro. O sea, desde el punto de vista de Weber, no me queda claro. Weber lo que dice, o sea, que todo lo que hace el Estado es porque en sí nosotros le damos la autoridad al Estado de hacerlo. El Estado tiene, como decía Blanca, el poder de ejercer la coerción, pero no es solamente que ejerce la coerción porque se le antoja, sino porque nosotros por consenso, o sea, todos como nación, le hemos otorgado el derecho al Estado de que ejerza sobre nosotros algunos límites. Bien, ahí me quedó un poco más claro. Bien, voy a ver la guía, a ver si había algo más. Yo esta guía que hice acá, que respondí más o menos, obviamente ustedes revisen porque yo respondí en base a lo que yo me acordaba, lo que habíamos visto, y aparte aprovechen que tienen las clases donde revisan las preguntas, hablen con los docentes. Nosotros estamos hablando siempre de darle lo que nosotros aprendimos como estudiantes, quizás de una forma que la estamos explicando, que por ahí ustedes la entienden de otra forma que no corresponde, por eso está bueno que siempre lo planteen con el docente. Nosotros desde nuestra buena voluntad queremos que ustedes aborden la materia desde otro punto por ahí, o ayudarle a empezar a estudiar SEA, digamos, porque a mí me pasó de decir, ¿para qué estamos estudiando el Estado? ¿Qué tiene que ver el Estado con salud, enfermedad, atención? Pero cuando la materia avance, en el próximo capítulo van a ver modo de producción y en el otro van a ver salud, enfermedad, atención, van a ver que todo tiene que ver con el Estado, todo tiene que ver con el Estado de la monarquía, cómo atendía a sus esclavos, cómo atendía después la clase burguesa, van a ver que todos atendían la salud de otra forma, diferente. No sé si me explico para dónde quiere ir la materia. O sea, ustedes tienen que pensar que nosotros estamos estudiando para hacer el día de mañana personal de salud. Así como nosotros tenemos nuestros derechos y obligaciones, el sujeto de atención también tiene sus derechos y obligaciones. Y el Estado tiene, tanto para el profesional de salud como para el sujeto de atención, sus derechos y sus obligaciones. Y todo eso surge de las políticas de salud, de cómo se llevan adelante las políticas de salud. Yo era una de las que cuando empecé la carrera el año pasado decía, no entiendo qué tiene que ver la política.
O sea, no porque no me guste, porque me gusta la política, pero hay veces que uno no entendía por qué. Pero hoy me estoy dando cuenta que yo hoy estoy estudiando en una universidad pública gracias a un montón de políticas de educación. Me puedo atender en un hospital público porque el Estado me provee de profesionales y de medicamentos. Y es mi derecho hacerme atender y recibir buena atención, así como es el derecho de los profesionales de la salud que se les pague el sueldo, que tengan sus elementos, sus materiales. Desde que nosotros entramos a un hospital o a cualquier institución, desde el trapo de piso hasta los guantes, hasta el hilo, lo provee el Estado. Y todo a través de las políticas, las vacunas que nosotros vamos del calendario, las provee el Estado. Si el Estado no tuviera políticas de salud, habría muchas más enfermedades. No sé si me explico. Esto Sí. cuando vean el Estado benefactor lo van a entender bien. Y además, justamente ahí como menciona Blanca, el modo de producción, todo eso, o como te dice Marx también, que el Estado es un aparato ideológico, van a notarlo esto. No es lo mismo tener un Estado liberal a tener un Estado benefactor. No es lo mismo tener un Estado como te lo propone alguien como es Milei, a como te lo propone lo que es el peronismo. Milei, por ejemplo, te propone que ustedes tienen que pagar sus cosas, y el peronismo no, te habla de distribución. Si somos sinceros, Milei te dice que vos, si no pagas impuestos, con esos impuestos podés cubrir todos los gastos de salud. Una total mentira. Vemos Estados Unidos, que la salud es privada, una persona que se enferma se endeuda, lamentablemente se endeuda. Y acá, si bien no tenemos un sistema de salud bueno como es el de Estados Unidos, sos pobre, sos clase media, te alcanza para ir al hospital y algunas cosas que en Estados Unidos no. Por eso, les tiene que quedar claro esta parte de Marx, lo que plantea Weber y cómo llegamos a hoy lo que es el Estado para después entender lo que viene. O sea, ahora cuando vean lo que es el Estado liberal, benefactor, y después cuando llega Menem, todo eso, que también le habla ahí, es del Estado liberal, van a entender un poco más esto. Yo por ahí le digo estos ejemplos como para que vayan teniendo en cuenta cuando vean estos temas. Por ahí llevarlos a la actualidad les hacen comprender un poquito mejor lo que pasó históricamente. O sea, para agregar a lo que dice el compañero Nacho, o sea, ustedes piensen que en Estados Unidos, para atenderte por cualquier cosa, lo primero que hacen es fijarse si tenés seguro social. Ellos le dicen seguro social a lo que nosotros consideramos obra social. Si vos no tenés obra social en Estados Unidos, te podés morir en la calle. Acá tenés, gracias a Dios, tenés los hospitales. Eso lo vimos en el MIU, nosotros. Claro, sí, Claro, tal cual. La diferencia de tener la salud a la salud como un derecho. Claro, la salud Y como un el derecho error, y no como un lamentablemente, servicio. bueno, lamentablemente en muchos países eso no se entiende. Y ustedes saben que tanto la educación como la alimentación y la salud son derechos universales. Al ser derechos universales son para todos por igual. No importa si vos sos rubio, flaco, alto, gordo, rico o pobre. ¿Me entienden? Son derechos universales y lamentablemente no en todos los países se lo entiende así. Bien, yo acá le quiero mostrar que en el último ítem, en el número 5, a modo de epílogo, la cátedra dio acá en esta letrita que se pone violeta, cuando hacen clic, se va a reproducir un audio que es de una radio donde el señor que conduce habla de Margaret Thatcher, todas las políticas que ella hizo en cuanto a la salud y a la educación,
que por ahí nos hacen ver lo que es un Estado neoliberal. Podremos estar de acuerdo, muchos acá nos dirán, y bueno, pero porque ustedes son de un partido político donde la ideología es peronista. A mí lo que yo siempre quiero para todos, a mí me gustaría que aprecien la materia, porque yo le digo a todos mis amigos cuando se ponen a pelear, es que esta materia, después junto con otra que viene en el segundo cuatrimestre, le va a dar un montón de herramientas, un montón de conocimiento a ustedes, que está escrito, es historia, o sea, no es algo que alguien inventó, está escrito, son cosas que pasaron y lo van a ver, y a mí me parece muy bueno que lo vean, porque más allá de la ideología política que uno tenga, los hechos pasaron, la historia está escrita y las cosas son como son. Entonces, cuando ustedes, alguien le hable, no de política en sí, pero cuando hablemos de salud, sepamos cuál fue el Estado que más hizo por salud, o qué es lo que un Estado tiene que hacer por salud. Cuando ustedes escuchen este audio de Margaret Thatcher, yo la verdad que a mí si me dicen, ¿querés vivir como en Inglaterra? Y me dicen lo que hizo esta señora por la educación y la salud, yo te diría que no. Yo prefiero que seamos 100 muertos de hambre acá a que seamos 100 muertos del otro lado. Porque esta señora tomó medidas que no fue para todos. Y yo la verdad que comparto siempre que o es para todo o es para nadie, pero bueno, es mi idea y no significa que esté bien, y a lo que voy es que siempre es bueno tener el conocimiento, cosa que ustedes puedan pelear y aportar en base a lo que leyeron y aprendieron, y que no repitamos lo que escuchamos en la televisión. Esta materia aporta muchísimo conocimiento, mucho. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta de lo que es el material de SEA, díganos y la retomamos, y si no, eso es todo lo que ustedes dieron hasta ahora. Tengo una consulta en base a, o sea, de SEA, pero del parcial, porque ¿cómo será? Nos estamos preguntando si es oral, si es escrito, si es múltiple choice, porque el profe no comentó mucho. Mira, ustedes son privilegiados. Nosotros el año pasado no tuvimos parcial. No sé, Nacho, si vos querés contar tu experiencia. Lo que pasa es que este vendría a ser el primer año, si bien es el segundo año virtual, es el primer año en que va a haber parciales en muchas materias que el año pasado no hubo. Una de esas es SEA. El año pasado en SEA directamente fuimos a final. Entonces, No, no sé, sí, Nacho, si... o sea, no contamos con el conocimiento porque no podemos hablar de la experiencia el año pasado con SEA, porque el año pasado con SEA dieron clases, ni siquiera no hicieron entregar los trabajos, ponían preguntas en foro, algunos chicos respondían y en base a eso regularizaron la materia a muchos chicos. Y bueno, no hubo parcial, no fue evaluada la materia, así que no sabemos cómo va a ser, cómo van a evaluar. Yo creo que va a ser múltiple choice por el campus, como hace la mayoría. Ahora, si vamos más para atrás, cuando se cursaba en la escuela, esta materia, los parciales eran, por ejemplo, 50 preguntas y todas respuestas cortitas. Así que yo creo que se va a basar en eso, en unas 30 multiple choice de respuesta cortita, conceptos básicos como le fuimos dando nosotros. Sí, yo me imagino que va a ser más o menos como lo que fue el parcial de saber, que son los mismos profesores. En saber, que es una materia que tienen en el segundo cuatrimestre, sí hubo parcial y fue así virtual, y había preguntas a desarrollar y preguntas múltiple opción, que de hecho la nota tardó una semana en dar la devolución a la cátedra porque tenían que corregir las preguntas que fueron a desarrollar. Por eso, o sea, no podemos decirle sí, chicos, va a ser de tal forma o chicos, va a ser de tal otra, porque sinceramente el año pasado no hubo parcial. Sí, igualmente de la forma que sea el parcial, ya sea en múltiple choice, que solamente Yo tienen que preguntaba porque, elegir. bueno, la profesora en la... Sí, Jay.
No, había dicho que, bueno, que va a haber varias, que dijo sí, multiple choice, que esto, que lo otro, y después dijo oral también. Y cuando le preguntamos por la gran cantidad de chicos que somos, o sea, cómo va a ser el oral, directamente no nos contestó y bueno, nada, y siguió desarrollando su tema. Y pensábamos que si la clase dura 2 horas, y bueno, somos como 200, yo pensaba que nos dirá, por ejemplo, bueno, apellido Sara, decime tal cosa, así, pero el que no va a haber tiempo para todo, o sea, va a hacer algo así como ustedes dijeron, múltiple choice y un poco de desarrollo. O sea, oral seguramente no sé por qué lo dijo igual. Mira, puede ser que sea como fue en subjetividad. En subjetividad se hizo de la siguiente manera. Subjetividad armó trabajos prácticos para regularizar el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se rendía a través de un caso, obviamente, en grupos de a 3 personas. Entonces, si ahora Cherbo dice que va a ser múltiple opción y oral, seguramente el recuperatorio del parcial, como dice Nacho, será oral y será de a 3 o de a 4 personas en el mismo Meet y preguntará y cada uno va a ir respondiendo. Pero bueno, Cherbo es muy particular en ese sentido y hasta último momento no larga bien como... No es de, a ver, ¿cómo podría decir? No es de tener las cuentas claras de un principio. Así que paciencia y mientras vayan estudiando y todo lo que nosotros les podamos ayudar, le vamos a ir ayudando. Más allá de cómo sea el parcial, ustedes lo que tienen que saber es estudiar. Y otra consulta, perdón que lo joda. Dale, ya. Con el tema de Una que dicen que hay consulta. que tener en varios, no, la mayoría, el 75%, si la gran mayoría como nutrición y otras, y bueno, trayectos y toma, pero dijeron que no iban a tomar asistencia la gran mayoría y que grababan las clases, el 75% se refiere a los trabajos, porque si no entramos... Mira, a ver, consejo. Yo sé que la mayoría no tiene internet en su casa. Porque el año pasado fue el gran problema con SEA. SEA, una semana antes que terminara el cuatrimestre, salió diciendo que ellos, porque en el campus hay un modo que tienen los profesores de ver cuántas veces vos entraste a determinada materia, en este caso sería SEA. Entonces ellos dieron por sentado que la persona que entraba una vez por semana al campus, a la materia de SEA, podía estar regular. A ellos no les importaba si vos tenías internet en tu casa, si vos estudiabas a través de grupos de WhatsApp o cómo. Entonces, lamentablemente, en ese sentido, no se ponen en la piel del estudiante que no todos tenemos internet, que no todos tenemos datos, que muchos trabajamos. Entonces, yo lo que les aconsejo es ver de la forma de, sé que va a sonar feo lo que voy a decir, robar wifi del vecino, fijarse de ir aunque sea a la casa de un compañero, o de ir a la casa del abuelo, o ir a una estación de servicio en algún lado donde puedan, aunque sea, figurar que ustedes entran, aunque sea una vez por semana, a cada materia. Lamentablemente, son las condiciones que ellos piden y no se ponen en la piel de cada uno de nosotros. Bueno, yo acá estaba por mostrarle a ustedes, bueno, que en SEA, yo esto se lo voy a pasar por WhatsApp porque sí sé que no todos pueden acceder al campus, que mucho se les complica ver todo en el campus porque es la primera vez que entra. El programa de la materia lo tienen que tener todas las materias. Yo vi que biología no se lo subió todavía. Ustedes le tienen que decir, profesor, ¿nos puede subir el programa? Porque el programa es donde, es lo que, como les dije antes, es lo que ustedes tienen que agarrar para rendir la materia. Ustedes se llegan a quedar libres en SEA y lo tienen que rendir en noviembre, diciembre o en marzo del año que viene, tienen que agarrar el programa y puntear uno por uno todos los temas. Por más que un tema no se haya dado ahora, no significa que no tenga el derecho el profesor de tomárselo en marzo. Por eso es importante que todas las materias le entreguen el programa. Entonces, por ejemplo, antes que se termine
esta cátedra en este cuatrimestre, ustedes le digan, che, profesor, no, espere, acá en el programa dice que vamos a dar, por ejemplo, ministerio, esto, es lo mismo un ministerio que una Secretaría de Salud, este tema lo tiene que dar la cátedra. Y ustedes para eso tienen el programa, para que antes que la cátedra termine, de ese tema, porque la cátedra una vez que termina de dar las clases, da por sentado que se dieron todos los temas. Por eso es importante que en todas las materias ustedes tengan el programa en la mano y vean que se den todos los temas, porque es el derecho de ustedes que se den todos los temas del programa. Porque en un examen, ahora, en julio, en diciembre o en marzo del año que viene, le van a tomar el programa. Y es importante que ustedes sepan que el programa cambia todos los años. Si alguien la está cursando en el 2021 y la va a sacar en el 2022, el programa si cambia, ustedes tienen que tener el último programa del año. No sé si me expliqué ahí por qué es tan importante el programa. Ahora, después ustedes acá tienen planeamiento. Este planeamiento lo hizo la cátedra ahora, como lo hicieron muchas cátedras, decir qué se va a dar y cómo se va a dar, cómo dividieron las comisiones, y acá está lo que yo les puse en el chat. La regularidad va a estar dada por la aprobación de un parcial en instancia inicial o recuperatorio. Por lo que yo entiendo acá que vos aprobando el parcial inicial, si lo aprobás, con un 8 podrás acceder a la promoción. Y en el recuperatorio, si lo aprobás con un 8, también accedes a la promoción. Eso es importante que ustedes les pregunten a los profesores y que aclaren. Si ustedes sacan un 5 en el primer parcial y van al recuperatorio y sacan un 8, acceden a la promoción, que aclaren eso. Porque capaz que ustedes se sacaron un 8 en el recuperatorio y la cátedra dice no, se tenía que haber sacado un 8 en el primer parcial. Pregúntenle a la cátedra si en el primer parcial ustedes se sacan un 5 y en el segundo un 8, tienen acceso a la promoción. Porque acá lo dice, yo para mí sí, pero más vale que lo aclare la cátedra. No sé si me expliqué. Sí. Se entendió. Bien. Y después, con el tema este que ustedes querían saber, para mí el examen o va a ser múltiples choice, y obviamente puede haber una pregunta como esta que tiraron acá de Marx, que ustedes tengan que explicar cuál es la diferencia para ustedes. Que ha pasado en otra materia que tuvimos que escribir con nuestras palabras, y ahí la cátedra se toma un poco más de tiempo y lo corrige. Pero puede ser un verdadero o falso, puede ser un múltiple choice, puede ser un verdadero o falso y justifique, y ahí ustedes tengan que justificar. Y bueno, después la promoción en muchas materias, lo bueno de acceder a una promoción es que puede ser oral, pero en grupo. Puede ser que ustedes hagan el primer parcial y la promoción, en las materias que nos ha tocado hacer promoción, llegamos en promoción pero en grupo. Por ejemplo, biología yo la promocioné y fue en grupo. Subjetividad la promocioné y fue en grupo. Que cambia mucho, porque en grupo vos te podés... Saber también. Claro, entonces, por eso yo hoy le decía en los grupos que traten de aprovechar cuando una materia le da la promoción, porque una promoción significa que van a ser mucho más light, que las preguntas por ahí no van a ser tan profundas. Yo cuando rendí, por ejemplo, biología, que fue en promoción, que fue coloquio, no me mataron con las preguntas, o sea, fue muy por arriba, yo expliqué cómo funcionaba un sistema, me hicieron 2 o 3 preguntas puntuales y chao. Cosa que si uno va regular o es libre, no va a ser light, le van a hacer todas las preguntas del mundo para ver si le entienden o no el tema. Los profesores dan por hecho que alguien que llegó a promoción entendió la materia. Por eso es tan importante la promoción y es bueno que ustedes tengan promoción en esta materia. Por eso hoy en el grupo les dije, aprovechen la promoción, porque es importantísimo, porque no es lo mismo una promoción que ir libre o regular. Una ayudita que les doy para el tema del campus. Por lo general, cuando hay parcial en el campus, ellos ponen un límite de, supongamos, 1 hora, como ha pasado en EPI. Ellos ponían el límite de que, supongamos, entre las 10 y las 11 estaba abierto en el campus el parcial.
pero el parcial duraba 30 minutos. Entonces, ¿qué quería decir? Que vos entrabas 10:15, 10:45, automáticamente el sistema te cerraba el parcial. Así en varias materias. Había materias que daban, por ejemplo, no me acuerdo si era biología o cuál otra, que daba un lapso de 2 horas para el parcial. Pero no quiere decir que las 2 horas dura el parcial, sino que dentro de esas 2 horas vos podías entrar y realizar el parcial. El parcial, cada parcial es diferente. Algunas materias le dan un tiempo máximo de 40 minutos, otros les dan de 30 minutos, según la cantidad de preguntas. Una vez que vos entras y empezás a contestar las preguntas, empieza a marcar el reloj del campus. Al final de cada pregunta te da la opción de guardar, y después al final de todo, cuando vos ya terminaste de contestar la última pregunta, te vuelve a decir, ¿estás seguro de enviar? Y a todas les tenés que poner enviar. Una sola vez que vos te olvidaste de poner enviar alguna, se cerró y fuiste. Esa pregunta quedó sin responder. Hay Bien, materias que, perdón, ya me callo. Hay materias que te tiran automáticamente, ni bien vos terminás el intento, se dice, te tira la nota con la que aprobaste o no el parcial. Y hay otras materias que tenés que esperar a que, por ejemplo, si hay 2 horarios, ponele, uno de 10 a 12 y el otro de 5 a 6, tenías con EPI, pasó eso en el último parcial, que tenías que esperar hasta, vos rendías a la mañana y tenías que esperar hasta que terminara el parcial de la tarde. O sea, después de las 6 de la tarde, vos entrabas al campus, en la parte de calificaciones, y estaba tu nota. Eso depende de cada materia. Listo, no hablo más. Bien, yo para el tema parciales yo diría que le vamos a ir hablando a medida que vaya llegando la fecha, a ver qué decide cada profesor y le vamos a explicar qué es lo que quiere decir ese profesor con lo que dijo. Ahora, Jay, yo te leí acá, yo hago hincapié en que tienen que llegar sí o sí a la promoción, hagan todo el intento posible en llegar a ese 8. ¿Por qué? Porque una promoción es mucho más fácil. Después se quieren matar cuando ven que todos los compañeros están aprobando, porque obviamente los profesores no te van a decir, bueno, ustedes llegando a la promoción van a tener que presentar un trabajo y va a ser en grupo. Obviamente que eso lo van a decir después de que ustedes hayan llegado a la promoción. Pero créanme que una promoción es mucho más fácil que un regular o un libre. Por eso ustedes, si la materia da la posibilidad de promoción, hagan todo lo posible para llegar a esa promoción, porque una vez que ustedes llegan a la promoción, tienen, pero el 99% de probabilidades de sacar la materia. Porque a veces uno dice, no, pero la promoción los profesores no te dicen cómo va a ser, seguramente va a ser también tan difícil, no. La promoción, chicos, le garantiza mira, yo me animo a decir hasta un 99% en que la sacan o la sacan en la materia. Por eso está bueno que las materias den esta promoción que el año pasado no nos dieron a nosotros. Pero cuando en el segundo cuatrimestre tuvimos materias que nos dieron promoción, yo les aseguro que llegar a una promoción es aprobar la materia. Porque ya hacer la última instancia es muchísimo más fácil. Porque los profesores dan por sentado que nosotros ya sabemos la materia y por eso llegamos a la promoción. Después díganme si ustedes tienen alguna duda de lo que es el Estado, como para ya ir cerrando, chicos. Si le quedó alguna duda, yo ahí vimos uno por uno, yo voy a pasar el PDF de lo que dice cada texto con el audio, para los compañeros que no tienen internet, o que se le complica por ahí porque comparten una computadora entre 5 hermanos o con la familia, así lo pueden aprovechar. Lo único que sí que les pido es que saber si tienen alguna duda, que lo podamos ayudar ahora. A mí me quedaron algunas dudas, Blanca. Decime. Pregunte. Bien, perdón, yo sé que soy hincha pelota, pero prefiero pasar por hincha pelota y no quedarme con las dudas. Por ejemplo, hay preguntas como, espera. Acá hay una pregunta que ni me acuerdo de dónde la saqué, pero la saqué de la plataforma, que decía, ¿las medidas de gobierno son independientes del tipo de Estado?
¿Y a vos qué te parece con todo lo que hablamos? Así, decime vos, según lo que vos pudiste haber entendido, ¿no? Decime qué contestaría en esa pregunta. Cualquier cosa, cualquier verdura será bien recibida, total. Yo creo que las medidas del gobierno tienen todo que ver con el Estado, o sea, y las medidas dependen del Estado. Tal cual es lo que veníamos hablando hasta ahora. Depende del Estado. Depende, claro, las medidas que tome un Estado van a depender de cómo es ese Estado, del modelo de Estado. Es lo que hablaba Nacho. No es lo mismo un Estado benefactor que un Estado liberador o neoliberal. O sea, las políticas que tome un Estado o el otro son determinadas por el modelo. Como vieron O en sea, no es castellano, lo ¿viste el mismo. cuadrito? Claro, no es lo mismo El un espacio general, Estado de Morganía. Perdón, Nacho, perdón. bueno, ahí justamente vieron lo que vieron en castellano al principio, que el general es el Estado, provincia o nación. No es lo mismo quien esté ocupando ese general. Obvio que si un Estado liberal está ocupando ese Estado general, el problema que le planteé yo probablemente no se hubiera solucionado, porque le hubiera dicho, no, ustedes cómprense las vacunas, el que puede, puede, y el que no, no. Y eso determina el otro espacio a, a que no se solucione. Y un Estado benefactor hubiese vacunado a los chicos y ahí es otro tema. Bien. Bien, recuerden que siempre cuando tienen que contestar una pregunta de la guía, no traten de copiar del texto. Yo siempre saco palabras del texto como para que quede más linda, como que yo lo pensé, pero en realidad lo que tienen que tratar es de responder ya entendiendo qué es lo que se está preguntando. Por eso es re importante que ustedes todas estas preguntas, si bien yo acá saqué cosas del texto, ustedes las pueden responder con sus palabras. O sea, si una profesora le pregunta cuál fue el aporte de Maquiavelo y a dónde quiso ir y a qué llevó, qué dijo Hobbes, Locke y Rousseau, por qué lo dijo y a qué llevó, qué dijo Max Weber y qué dijo, qué dijo Carlos Marx y qué dijo Weber y a qué llevó eso, que ustedes lo pueden entender. Después que roben palabras del texto, porque yo robo palabras del texto para responder, uno no puede robar palabras del texto si no sabe lo que quiere responder. Los textos están ahí para que nosotros respondamos preguntas. Y las preguntas las podemos responder siempre y cuando entendamos. Son muchos textos, yo por ahí ya les digo, hay textos que los pasé largo porque sabía que seguíamos hablando del modelo de producción de Marx, de clases sociales, entonces lo leía muy por arriba, porque siempre traté de rescatar lo que las profesoras preguntaban en las guías, que es lo que va a ir a un parcial. No sé si me explico, si le ayudó, porque la verdad que esta clase, no clase, yo no le quiero llamar clase porque clase dan los profesores. Este apoyo que nosotros estamos dando desde la YUB es hacer un acompañamiento entre compañeros. Somos compañeros que aprobamos estas materias y queremos ayudarlos a que ustedes las aprueben. Y ojalá el día de mañana muchos de acá aprueben SEA y el año que viene puedan ayudar a otros compañeros que estén ingresando en primer año. Ojalá. Chicos, el último aporte que doy, y me voy porque estoy levantada desde las 6 de la mañana. Ahí vi una pregunta en el chat o un comentario de que estaban hablando de subjetividad. Cada materia que está en cada uno de los años o en la currícula general de nuestra carrera tiene un porqué. Así como nosotros queremos hoy que ustedes se vayan con la idea de que la salud depende del Estado, subjetividad habla más bien de nuestro rol como enfermeros. Entonces, nosotros desde el lado de la psicología tenemos que saber tratar a un sujeto de atención. Y si ustedes se ponen, lo empiezan a ver desde esa manera, que todo tiene un porqué, les va a resultar mucho más fácil estudiar. Por ejemplo, trayecto, bueno, los que pudieron empezar a ver las clases, hablan de todas las técnicas que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra profesión. Biología es densa, sí, pero nosotros no vamos a estar tratando con una máquina.
Vamos a estar tratando con seres humanos que tienen un cuerpo igual que el que tienen ustedes. Y es importante saber cómo funciona para poder brindarles nuestra mejor atención. Después van a ver epidemiología, por ejemplo. Tienen que saber por qué todas las epidemias, todo lo que se hace, los estudios epidemiológicos influyen en nuestro procedimiento. Y así con un montón de materias. Van a tener en un momento una materia que se llama saber. Va a parecer densa en su momento porque habla de los filósofos, pero es una materia muy linda porque les abre la cabeza, les enseña a pensar y el porqué de un montón de cosas. Eso, ese es mi pequeño aporte, de decirles que todas las materias que están, que a veces parecen que no deberían estar, todas tienen una razón de ser para formarnos a nosotros el día de mañana, ser los mejores profesionales. Nada más, chicos. Los quiero un montón. Estoy a su disposición por mensaje privado, por grupo, por donde sea. Por hoy los abandono. Perdón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo después en los grupos voy a pasar los textos que les prometí con los audios. Acuérdense que la idea de esta clase, otra vez clase, pero no es clase porque yo insisto que clase dan los profesores. Nosotros estamos intentando dar un apoyo porque somos compañeros que buscamos apoyarlos a ustedes para que puedan aprobar la materia. Y como les dije antes, ojalá que el año que viene se sumen más compañeros y que nos ayuden a dar más apoyo a otros compañeros, que es muy importante. Muchas gracias. Bueno, chao chicos, y cualquier cosa pregunten en los grupos que estamos nosotros, están compañeros que se ofrecieron de delegados para llevar todas sus dudas y buscarle la mejor respuesta, así que, bueno, espero que les haya servido. Sí, la verdad mucho nos sirvió, les agradezco un montón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Son unos genios, muy gracias.